Ok. Muy buenos días, apreciadas aprendices. Les doy la bienvenida a esta sesión de nuestro curso Inglés Básico Nivel 2 de esta línea de cursos de bilingüismo del SENA. Vamos entonces a hablar hoy acerca de dos temas importantes para hablar de momentos en el tiempo, palabras que podemos emplear para hacer expresiones con tiempo bastante adecuadamente y también cómo solicitar y dar la hora en inglés. Entonces, vamos a comenzar entonces viendo también esta situación de adverbios, adverbios de frecuencia, que pues son palabras, los adverbios son palabras que complementan a los verbos y hay de varios tipos. Hoy vamos a hablar de los adverbios de frecuencia para que ustedes los tengan muy en cuenta y lo que va entonces a suceder es que vamos a ver también unos ejemplos acerca de cómo realizarlos, cómo emplearlos y vamos a hacer un par de ejercicios en una de las plataformas que nos permiten hacer también esta práctica. Entonces la idea es que ustedes se beneficien con esta ampliación de vocabulario, porque realmente pues es una situación en la que nosotros vamos a utilizar esta forma de expresión, esta nueva categoría gramatical llamada adverbio en muchos momentos de la vida cuando estemos tratando de hacer expresiones correctamente en inglés. Entonces, pues ya les comparto pantalla para que vean una tablita en donde los van a encontrar todos y después vamos a ver también un video acerca de cómo realmente se deben emplear digamos, relacionados con el espacio, en qué parte de las frases van, cuál es su uso común y como les decía. Entonces vamos a hacer también estos ejercicios. Okay. Vamos entonces a ver aquí. Ok. Acá estamos viendo los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia pues se refieren a palabras que hablan de cosas que nosotros solemos hacer. Algunas veces hacemos completamente todo el tiempo y algunas veces no las hacemos nunca. De hecho, pues entonces están aquí clasificados, como ustedes pueden ver, por un porcentaje, para que podamos hacer una relación acerca de qué tantas veces hago algo o inclusive cosas que se hagan esporádicamente también, cómo se van a manejar. ¿Ok? Entonces, vemos este triángulo que va invertido, en donde encontramos varios de estos términos, ¿no? Entonces, en la parte de arriba encontramos el adverbio de frecuencia siempre, always. Esto significa que es algo que hago constantemente, que hago todo el tiempo. Como por ejemplo, yo siempre antes de bañarme me tomo un café, por ejemplo. I always take a coffee before the take a bath. Después vamos a encontrar el adverbio de frecuencia usually, que es usualmente. Entonces, no lo hacemos todo el tiempo, pero lo hacemos de una manera muy frecuente. I usually take the bus to go to the work. Yo usualmente tomo un bus para ir al trabajo. Encontramos después dos adverbios que se pueden manejar también con menor cantidad de frecuencia. Normally, normalmente, y generally, generalmente. Estos dos adverbios entonces siguen siendo cosas que vamos a repetir dentro de nuestras rutinas, pero con mucha menor intensidad que si utilizáramos la palabra siempre. Después encontramos often y frequently. Often es de vez en cuando y frequently, frecuentemente. Después vamos a encontrar sometimes, algunas veces. Vamos disminuyendo en cantidad de posibilidades de que hagamos algo con la palabra occasionally, ocasionalmente. Y vamos encontrando ya al final de las cosas que solemos hacer, entonces con dos adverbios más, hardly ever,
y rarely. Hardly ever es muy, muy difícilmente y rarely raramente. Y finalmente encontramos el opuesto total de always, que es never, nunca, en cantidad de opciones, en cantidad de posibilidades de que realicemos algo de una manera repetitiva. Usualmente, ¿para qué se emplean estos adverbios de frecuencia? Para hablar de rutinas, para hablar de cosas que podemos repetir en nuestro día a día y también de cosas que efectivamente ocupan mucho menor espacio dentro de nuestras rutinas o nunca han sucedido o nunca hacemos. Entonces, estos adverbios nos sirven mucho para reforzar las expresiones de español, perdón, de inglés, cuando tenemos esta situación de hablar de cosas como eso, como nuestras rutinas diarias, como eh, actividades, por ejemplo, hacer cosas fuera de nuestra casa, hacer cosas dentro de la casa, todo lo relacionado con precisamente estas expresiones que complementan al verbo. ¿Por qué complementan al verbo? Porque siempre van amarradas de una acción primero, como tomar café, take a coffee, como barrer la casa, por ejemplo, swamp the house, y por ejemplo, ir al cine, go to the movies. Este tipo de acciones, algunas efectivamente son parte de nuestra rutina diaria, son parte de inclusive ciertos rituales que sentimos que si no hacemos esto, como que no empezamos bien el día. O si no hacemos algo, sentimos que algo no encaja. Pero hay otras situaciones que se dan por muchos motivos eventualmente, ¿no? Entonces, este cuadrito lo voy a compartir con ustedes para que lo tengan y recuerden que el porcentaje nos ayuda también a pensar cuándo se debe emplear el adverbio. Principalmente, estos adverbios tienen esa función. Ahora vamos a ver entonces cómo es la estructura para utilizar los adverbios dentro de las frases. Ok. Entonces, vamos a ver este video que tiene como intención hablar de la estructura de una manera clara y cómo es el uso frecuente. Entonces, si bien los adverbios de tiempo pueden ser son terminologías bastante simples, lo importante es, como siempre, recordar que en las frases, para que nosotros tengamos una situación de recordación fácil, lo más importante es encontrar en qué lugar de las frases, de las sentences, debe estar el adverbio para que funcionen adecuadamente y la expresión funcione como la estamos pensando. Bueno, voy a cerrar aquí micrófono y cámara para que ustedes puedan ver y detenemos un momento esporádicamente por si necesitan alguna aclaración y si no, al final del video las espero con preguntas. Profe, no tiene sonido. Ya reviso. Gracias por avisarme. Gracias.
Siendo los adverbios de frecuencia son aquellos que nos ayudan a describir qué tan seguido se hace una acción. Casi siempre se utilizan en el presente simple. Y lo que ahora vamos a hacer será aprender a cómo utilizarlos en nuestro propio vocabulario con una fórmula súper fácil. Y después los aprenderemos con ejemplos prácticos y simples de la vida real. La fórmula es muy sencilla. Simplemente vamos a utilizar un pronombre personal o sujeto de nuestra oración como yo, tú, él, nosotros, etc., más un adverbio de frecuencia, más un verbo en forma simple como comer, correr, jugar, etc., y de manera opcional, un complemento. Lo mejor de estos adverbios es que nunca van a cambiar. Es decir, su palabra no se modificará a pesar del tiempo o pronombre que estemos usando. Y ahora vamos a aprenderlos con algunos ejemplos muy buenos. Nuestro primer adverbio es always. Always. Esta palabra significa siempre y la utilizamos cuando nuestra acción la realizamos aproximadamente el 100% de las veces. Por ejemplo, supongamos que en mi casa yo siempre cocino la cena. Entonces, para expresarlo, siguiendo nuestra fórmula, diría I always cook dinner at home. I always cook dinner at home. I always cook dinner at home. Siempre cocino la cena en casa. Nuestro segundo adverbio es usually. Usually. Esta palabra, como ya te imaginarás, significa usualmente o normalmente y la utilizamos cuando nuestra acción la realizamos aproximadamente el 90% de las veces. Por ejemplo, supongamos que en el trabajo, usualmente mi amigo Mike trabaja hasta tarde. Entonces, para expresarlo, siguiendo nuestra fórmula, diría Mike usually works late. Mike usually works late. Mike usually works late. Mike usualmente trabaja hasta tarde. Recuerda que podemos usar los nombres del sujeto de nuestra oración o simplemente su pronombre personal. En este caso, Mike es hombre, por lo tanto su pronombre es he. Por otra parte, recuerda que cuando formamos oraciones en el presente simple, agregamos una s o una es al final del verbo con las terceras personas, como he, she o it. En español, él, ella o eso. Nuestro tercer adverbio es frequently. Frequently. Y sí, esta palabra significa frecuentemente y la utilizamos cuando nuestra acción la realizamos aproximadamente el 80% de las veces. Por ejemplo, supongamos que frecuentemente hago ejercicio. Sin embargo, no voy todos los días, pero sí lo hago de manera constante. Entonces, para expresarlo, siguiendo nuestra fórmula, diría I frequently work out. I frequently work out. I frequently work out. Frecuentemente hago ejercicio. Nuestro cuarto adverbio es often. Often. Esta palabra significa seguido y la utilizamos cuando nuestra acción la realizamos aproximadamente el 70% de las veces. Por ejemplo, supongamos que seguido estudias inglés. No lo haces siempre, pero sí lo haces de manera continua. Entonces, para expresarlo, siguiendo nuestra fórmula, diría You often study English. You often study English. You often study English. ¿Tú seguido estudias inglés? Nuestro quinto adverbio es sometimes. Sometimes. Esta palabra significa algunas veces y la utilizamos cuando nuestra acción la realizamos aproximadamente el 50% de las veces. Por ejemplo, supongamos que algunas veces me gusta salir con mis amigos. Sin embargo, no lo hago tan seguido, pero tampoco rara vez. Entonces, para expresarlo siguiendo nuestra fórmula, diría I sometimes go out with my friends. I sometimes go out with my friends. I sometimes go out with my friends. Yo algunas veces salgo con mis amigos.
Nuestro sexto adverbio es occasionally. Occasionally. Esta palabra significa ocasionalmente y la utilizamos cuando nuestra acción la realizamos aproximadamente el 30% de las veces. Por ejemplo, supongamos que mi hermana visita a mis abuelos ocasionalmente, es decir, pocas veces. Entonces, para expresarlo, siguiendo nuestra fórmula, diría She occasionally visits her grandparents. She occasionally visits her grandparents. She occasionally visits her grandparents. Ella ocasionalmente visita a nuestros abuelos. Nuestro séptimo adverbio es seldom. Seldom. Esta palabra significa rara vez y la utilizamos cuando nuestra acción la realizamos aproximadamente el 10% de las veces. Por ejemplo, supongamos que yo llevo una vida muy saludable y rara vez como comida grasosa. Sí lo hago, pero muy pocas veces. Entonces, para expresarlo, siguiendo nuestra fórmula, diría I seldom eat fat food. I seldom eat fat food. I seldom eat fat food. Rara vez como comida grasosa. Nuestro octavo adverbio es hardly ever. Hardly ever. Esta palabra significa casi nunca y la utilizamos cuando nuestra acción la realizamos aproximadamente el 5% de las veces. Por ejemplo, supongamos que tengo un coche para ir al trabajo, pero casi siempre prefiero irme caminando. Entonces, para expresarlo, siguiendo nuestra fórmula, diría I hardly ever use my car. I hardly ever use my car. I hardly ever use my car. Yo casi nunca uso mi auto. Nuestro noveno y último adverbio es never. Never. Esta palabra significa nunca y la utilizamos cuando nuestra acción la realizamos aproximadamente el 0% de las veces. Por ejemplo, supongamos que yo nunca me despierto temprano. Entonces, para expresarlo siguiendo nuestra fórmula, diría I never wake up early. I never wake up early. I never wake up early. Yo nunca me despierto temprano. Como puedes ver, usar los adverbios de frecuencia son muy útiles para expresarnos de una forma corta y sencilla. Usarlos es súper fácil, tanto en inglés como en español, son muy comunes. Eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Pero para ver si has aprendido bien su contenido, te reto a escribir una acción que hagas con un adverbio de frecuencia. Si te gustarían más videos como este, házmelo saber en la cajita de comentarios. Tu apoyo es muy importante. Ok. Bueno, como vieron, entonces la forma, la estructura del uso de los adverbios es muy simple. Siempre van a aparecer en la fórmula, ahí sí hablamos de uso de adverbio incluso, Frecuencia. ¿cierto? Entonces vamos a encontrar siempre que comenzamos con el pronombre o el sujeto que realiza la acción, continuamos con el adverbio de frecuencia, después continuamos con el verbo en presente simple, solemos utilizar los adverbios en presente simple, que es uno de los tiempos que ustedes vieron al inicio con la profe Daniela, y finalizamos con el complemento que puede dar inclusive más luces acerca de esa frase explicativa. Entonces, el pronombre sujeto, adverbio de frecuencia, verbo en presente y complemento. Siempre vamos a encontrarlo previo, entonces, el adverbio entre persona o quien realiza la acción y el verbo en presente. Como pueden ver, los adverbios de frecuencia son bastante útiles para hablar de las rutinas, para hablar de esos momentos en los que estoy haciendo cosas, y el porcentaje. El porcentaje nos sirve bastante para establecer cuál es ese adverbio de acuerdo también, pues obviamente a las situaciones y cosas que hago en el día a día.
Vamos a ver si aquí podemos agregar nuestra imagen. Este es un poco raro. Aquí no deja, no sé por qué a veces no me deja agregar imágenes por el chat. Pero bueno, ya la pongo entonces también para que ustedes la tengan en el Teams y podamos ver entonces también ese uso de esos adverbios. Es recordar el término y pues son palabras que probablemente son de conocimiento, especialmente los adverbios de siempre y nunca, always and never, son los más comunes y pues bueno, entonces es importante para poderlo utilizar de manera complementaria y poder hablar de esas frecuencias. Por eso son los adverbios de frecuencia. Ok, bueno, hoy vamos entonces también a hablar acerca de cómo hablar acerca de las horas. Si bien, pues entonces dentro de contenidos básicos siempre hablamos de los números. Entonces, una de las formas más frecuentes de emplear los números en el idioma inglés es la hora. Hablamos a veces de cantidades monetarias, pero decir la hora es algo muy común. Pero la única manera de hablar de la hora no es con los números, no es sabernos todos los números, ni las decenas, ni los números ordinales, sino que también hay otras expresiones que complementan esa manera de expresarnos acerca de la hora. Entonces, ¿qué pasa con la hora? Que es algo frecuente de uso, es algo que vamos a encontrar también dentro de esas situaciones relacionadas con el tiempo. Empezamos hablando de adverbios de frecuencia, ahora vamos a hablar acerca de la hora, vamos a ir a una sesión acerca del tiempo y cómo entonces va a haber otras formas de expresar las horas de acuerdo también inclusive al reloj que estemos mirando. Porque una cosa es un reloj analógico, es decir, el reloj que tiene manecillas, y otra cosa es decirlo en formato digital, que es el reloj que trae nuestro celular, que trae nuestros relojes digitales, porque allí salen los minutos exactos, ¿no es cierto? En las horas analógicas yo puedo inclusive hacer aproximaciones también de los momentos, como en español tenemos expresiones como falta un cuarto para, por ejemplo, faltan 20 minutos para las 9 en este momento. Entonces, ese tipo de expresiones, ¿cómo decimos las dos cosas haciendo diferencias? Ok. Antes de continuar, quisiera saber si tienen preguntas acerca de los adverbios de frecuencia y su uso. No, profe, el video fue muy claro realmente y los ejemplos súper bien. Sí, este es uno de esos temas que no es tan complicado, efectivamente, es un ejercicio muy simple el uso de los adverbios de frecuencia y es pues, muy común, como vieron, es una situación que repetimos constantemente cuando hablamos de hábitos principalmente. Ok, igual si les queda alguna duda, recuerden que pueden preguntar en cualquier momento. Ok, vamos entonces ahora a hablar acerca de cómo decir la hora en inglés. Esto es pues también una situación constante para estar en control de nuestro manejo de tiempo, para ubicarnos también un poco acerca de en qué momento estamos haciendo las cosas. Y esto es precisamente pues integrando el vocabulario de números, pero también, como les decía, otras expresiones como faltan tantos minutos, es la hora en punto, es la hora con 30 minutos. Entonces vamos a encontrar todas estas expresiones. Normalmente, en este caso, las expresiones de tiempo para decir la hora se asemejan bastante a lo que sucede en español. Tenemos unas traducciones básicamente que van a significar muy cercanamente, pero en algunos casos recuerden que sucede que la estructura en inglés puede cambiar el orden de las palabras. Es principalmente tener en cuenta eso, especialmente si tenemos adjetivos en las frases. Recordemos que los adjetivos siempre van antes de los sustantivos. Ok. Aprendamos a decir la hora. Telling time. We're going to learn key words. Vamos a aprender palabras claves.
o'clock, en punto, o'clock. Here we have a few examples. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos. It's 1 o'clock. Es la 1 en punto. It's 1 o'clock. It's 3 o'clock. Son las 3 en punto. It's 3 o'clock. It's 6 o'clock. Son las 6 en punto. It's 6 o'clock. It's 12 o'clock. Son las 12 en punto. It's 12 o'clock. It's 12 o'clock. You can also say it's 12 p.m. También puedes decir it's 12 p.m. Son las 12 del mediodía. O si no decir it's noon. Es mediodía. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 12 o'clock. También puedes decir it's 12 a.m. Son las 12 de la medianoche. It's midnight. Es medianoche. It's 12 o'clock. It's 12 a.m. It's midnight. So repeat. O'clock. It's 1 o'clock. It's 3 o'clock. It's 6 o'clock. It's 12 o'clock. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 12 o'clock. It's 12 a.m. It's midnight. Okay, let's continue with the next keyword. Esta es la siguiente palabra clave. Oh. It's 10:05. Usamos la palabra O para referirnos al número 0, al 0 que va antes del 5. It's 10:05. It's 10:06. Son las 10:06. La palabra O se está refiriendo al 0 que va antes del 6. It's 10:06. It's 10:07. La palabra O se está refiriendo al 0 que va antes del 7. It's 10:07. It's 10:08. La palabra O se refiere al 0 que va antes del 8. It's 10:08. It's 10:09. La palabra O se refiere. Hi, my name is Valentina, and I'm 11 years old, and I want to be a pilot. Se refiere al 0 que va antes del 9. It's 10:09. It's 10:10. No, ahí eso está incorrecto, porque la palabra O no se puede referir a un 0 que va antes del 10. Así que esto está incorrecto. Recuerda que la palabra O se usa del minuto 1 al minuto 9. Del 10 en adelante ya no se usa la palabra O. So repeat. O. It's 10:05. It's 10:06. It's 10:07. It's 10:08. It's 10:09. Esta es la siguiente palabra clave. After. Después. After. We use after when the minute hand is on the right side. Usamos la palabra after cuando el minutero está del lado derecho.
Escucha de nuevo. Listen again. Usamos la palabra after cuando el minutero está del lado derecho. After. It's 8:10. Esa es la forma más fácil. Pero si quieres ser un poco más sofisticado, puedes usar la palabra after. En este caso, ¿en qué lado está el minutero? ¿Será que está en el lado derecho o en el lado izquierdo? Sí, está en el lado derecho. Entonces tienes que usar la palabra after. Así que puedes decir, it's 10 after 8. Pasan 10 minutos después de las 8. It's 10 after 8. It's 8:20. Esta es la forma más fácil. Pero si quieres ser un poco más sofisticado, puedes usar la palabra after. En este caso, ¿de qué lado está el minutero? ¿Será que está del lado derecho o del lado izquierdo? Sí, está del lado derecho. Entonces tienes que usar la palabra after. Así que también puedes decir, it's 20 after 8. Pasan 20 minutos después de las 8. It's 20 after 8. It's 8:25. Esa es la forma más fácil. Pero si quieres sonar un poco más sofisticado, puedes usar la palabra after. Así que cuéntame, ¿de qué lado está el minutero? ¿Estará del lado derecho o del lado izquierdo? Sí, está del lado derecho. Así que también puedes usar la palabra after. It's 25 after 8. Pasan 25 minutos después de las 8. It's 25 after 8. So repeat. After. After. It's 8:10. It's 10 after 8. It's 8:20. It's 20 after 8. It's 8:25. It's 25 after 8. The next keyword, la siguiente palabra clave, past. Past es igual que la palabra after. Se usan exactamente igual. Past, after. Recuerda que usas la palabra after cuando el minutero está del lado derecho. Y lo mismo es con la palabra past. Si el minutero está del lado derecho, entonces usas past. It's 10 past 8. Pasan 10 minutos después de las 8. It's 10 past 8. It's 20 past 8. Pasan 20 minutos después de las 8. It's 20 past 8. It's 25 past 8. Pasan 25 minutos después de las 8. It's 25 past 8. So, repeat. Past. Past. It's 10 past 8. It's 20 past 8. Tu hijo tiene entre 8 y 14 años y este nuevo año sí o sí quieres que aprenda inglés. It's 25 past 8. The next keyword, to. Esta es la siguiente palabra clave. To. We use to when the minute hand is on the left side. Si el minutero está del lado izquierdo, usamos la palabra to. Listen again. Si el minutero está del lado izquierdo, usamos la palabra to.
Let's check some examples. Veamos unos cuantos ejemplos. It's 4:35. Esta es la forma más fácil de decirlo. Pero si quieres ser un poco más sofisticado, puedes usar la palabra to. A ver, dime, ¿de qué lado está el minutero? ¿Será que está del lado derecho o del lado izquierdo? Sí, está del lado izquierdo. Entonces tienes que usar la palabra to. It's 25 to 5. Faltan 25 minutos para las 5. It's 25 to 5. It's 4:40. Esta es la forma más fácil de decirlo, pero si quieres sonar un poco más sofisticado, puedes usar la palabra to. En este caso, ¿de qué lado está el minutero? ¿Será que está del lado derecho o del lado izquierdo? Sí, está del lado izquierdo. Entonces, tienes que usar la palabra to. Así que también puedes decir, it's 20 to 5. Faltan 20 minutos para las 5. It's 20 to 5. It's 4:50. Esta es la forma más fácil de decirlo, pero si quieres sonar un poco más sofisticado, puedes usar la palabra to. En este caso, ¿de qué lado está el minutero? ¿Será que está del lado derecho o del lado izquierdo? Sí, está del lado izquierdo. Así que tienes que usar to. Puedes decir también, it's 10 to 5. Faltan 10 minutos para las 5. It's 10 to 5. It's 4:55. Esta es la forma más fácil de decirlo, pero si quieres sonar un poco más sofisticado, puedes usar la palabra to. Así que cuéntame, ¿de qué lado está el minutero? ¿Será que está del lado derecho o del lado izquierdo? Sí, está del lado izquierdo. Así que tienes que usar la palabra to. También puedes decir, it's 5 to 5. Faltan 5 minutos para las 5. It's 5 to 5. So, listen and repeat. To. It's 4:35. It's 25 to 5. It's 4:40. It's 20 to 5. It's 4:50. It's 10 to 5. It's 4:55. It's 5 to 5. The next keyword. Esta es la siguiente palabra clave. Puedes decir 30 minutes o si no, decir half. Listen. Half. Half. La letra L solo se escribe, pero no se pronuncia. Half. 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 Here we have a few examples. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos. It's 2:30. Esta es la forma más fácil, pero si quieres sonar un poco más sofisticado, también puedes usar la palabra half. Así que también puedes decir, it's 2:30. Cuando estamos hablando acerca de la hora, la palabra half siempre va acompañada de la palabra past. Siempre vas a decir 2:30. It's 2:30. It's 4:30. Esta es la forma más simple. Pero si quieres sonar un poco más sofisticado, también puedes usar la palabra half.
Así que también puedes decir, it's 4:30. Recuerda que cuando estamos hablando acerca de la hora, la palabra have siempre va acompañada de la palabra past. Have passed. It's 4:30. It's 6:30. Esta es la forma más fácil, pero si quieres sonar más sofisticado, puedes usar la palabra have. Así que también puedes decir, it's 6:30. Recuerda, cuando estamos hablando acerca de la hora, la palabra have siempre va acompañada de la palabra past. Have passed. It's 6:30. So now listen and repeat. 30 minutes. 30 minutes. Half. Half. It's 2:30. It's 2:30. It's 4:30. It's 4:30. It's 6:30. It's 6:30. The next keyword. Esta es la siguiente palabra clave. Puedes decir 15 minutes o si no decir a quarter. 15 minutes, a quarter. Ambas significan lo mismo. It's 6:15. Esta es la forma más fácil, pero si quieres sonar más sofisticado, puedes usar la palabra quarter. En este caso, ¿de qué lado está el minutero? ¿Será que está del lado izquierdo o del lado derecho? Sí, está del lado derecho. Y recuerda que cuando el minutero está del lado derecho, ¿qué tienes que usar? After. Así que también puedes decir, it's 6:15. Pasan 15 minutos después de las 6. It's 6:15. Otra opción es decir, it's 6:15. Acuérdate que puedes usar after o si no usar past. It's 6:45. Esa es la forma más fácil, pero si quieres sonar más sofisticado, también puedes usar la palabra quarter. En este caso, ¿de qué lado está el minutero? ¿Será que está del lado derecho o del lado izquierdo? Sí, está del lado izquierdo. Recuerda que cuando el minutero está del lado izquierdo, tienes que usar la palabra to. Así que también puedes decir, it's 6:45. Faltan 15 minutos para las 7. It's 6:45. It's 10:15. Esta es la forma más fácil. Pero si quieres sonar más sofisticado, también puedes usar la palabra quarter. En este caso, ¿de qué lado está el minutero? ¿Será que está del lado derecho o del lado izquierdo? Sí, está del lado derecho. Recuerda que cuando el minutero está del lado derecho, tienes que usar la palabra after o si no, la palabra past. Así que también puedes decir, it's 10:15. Pasan 15 minutos después de las 10. It's 10:15. Or it's 10:15. It's 10:45. Esa es la forma más fácil. Pero si quieres sonar más sofisticado, también puedes usar la palabra quarter. En este caso, ¿de qué lado está el minutero? ¿Será que está del lado derecho o del lado izquierdo? Sí, está del lado izquierdo.
Y recuerda que cuando el minutero está del lado izquierdo, tienes que usar la palabra to. Así que también puedes decir, it's 11:45. Faltan 15 minutos para las 11. It's 11:45. Now listen and repeat. It's 6:15. It's 6:15. It's 6:15. It's 6:45. It's 6:45. It's 10:15. It's 10:15. It's 10:15. It's 10:45. It's 11:45. Okay, now we're ready to review. Ahora ya estamos listos para repasar. It's 12 o'clock. Puedes decir, it's 12 o'clock. También puedes decir, it's 12 p.m., lo cual significa it's noon, es mediodía. También puedes decir, it's 12 a.m., lo cual significa it's midnight, es medianoche. It's midnight. It's 12:05. It's 12:05. It's 12:10. También puedes decir, it's 10 after 12. O si no, it's 10 past 12. It's 12:15. También puedes decir, it's 12:15. Otra opción es, it's 12:15. It's 12:20. También puedes decir, it's 20 after 12. Otra opción es decir, it's 20 past 12. It's 12:25. También puedes decir, it's 25 after 12. Otra opción es, it's 25 past 12. It's 12:30. También puedes decir, it's half past 12. It's 12:35. También puedes decir, it's 25 to 1. It's 12:40. También puedes decir, it's 20 to 1. It's 12:45. También puedes decir, it's 1:45. It's 12:50. También puedes decir, it's 10 to 1. It's 12:55. También puedes decir, it's 5 to 1. And that's it. We finished. Terminamos. Ahora sí, ya sabes cómo decir la hora en inglés. Gracias por acompañarme en la lección de hoy y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós. Ok. Como se dieron cuenta, en inglés también hay expresiones que utilizamos en español, por supuesto, con su terminología, pero siempre debemos tener en cuenta es la ubicación, bien de las manecillas del reloj o exactamente el minuto de la hora a la que nos estamos refiriendo, pero también hay expresiones para hablar de mediodía, medianoche, la hora en punto. Nosotros decimos en punto, ellos dicen o'clock. Nuestra y media es half, y la
expresión para cuarto, 15 minutos, entonces quarter. Past or to. Es, digamos, un ejercicio de repetición también, teniendo en cuenta, por ejemplo, la lectura adecuada del reloj, por supuesto. Si nosotros de pronto tenemos problemas para revisar, para hacer la lectura del reloj normalmente, entonces nos toca reforzar un poquito para poder leer correctamente la hora, especialmente en los relojes analógicos, que son los que algunas veces se pueden complicar. Teniendo en cuenta siempre que las horas tienen 60 minutos, entonces tenemos muy en cuenta en el momento en el que va, antes de la media hora, después de la media hora, para expresarnos entonces con estos términos que acabamos de ver. Entonces, aquí les estoy compartiendo un link en el chat. Ya está. Para que hagamos un ejercicio de práctica de números y entonces de números y la hora directamente. Ya les comparto también la pantalla para que hagamos el ejercicio en clase. Esta es una práctica específicamente. No queremos, digamos, complicarnos excesivamente con esta tarea. Entonces, bueno, tenemos aquí entonces, este es el link que les acabo de compartir de la hora y vamos entonces a escribir past to y con las expresiones o los números de los minutos que acabamos de ver. Entonces recordemos, past es pasada la hora, hasta la media hora, hasta los 30 minutos y to es de los 30 minutos hasta el siguiente movimiento para completar la siguiente hora. Entonces, de acuerdo a estos relojes analógicos, ¿cómo escribiríamos esta hora? Pensémoslo, si quieren, primero en español y de esa manera nos queda un poco más fácil. De la manera en la que sea correcto, tanto con el número como con las expresiones comunes quarter, half, o'clock. Entonces, revisemos. Esta primera, ¿qué hora es en español? Las 7:15. Sí, 7:15. Entonces, ¿cómo lo expresaríamos? Sería Sí, 7. 7. O porque pues no ha pasado la media, creo. O, ay no, profe, teacher, sorry. Creo que se confundía. It is 7. Que no sé. Lo que pasa es que me perdí un tiempito de la clase. Entonces no sé qué seguiría. It is 7. Tenemos aquí dos expresiones, recuerda. Past. Y tenemos también entonces cuando pasa de la hora, podemos decir past o podemos decir after. Aquí en el ejercicio nos están pidiendo usar past o to, entonces con past. Son las 7. Nosotros decimos primero las 7 y tantos minutos, ¿cierto? Allá podría ser entonces diferente. Dices 15, ¿cierto? It's 15 past 7. También podríamos decir a quarter past 7. O también podríamos decir 15 after 7. Las dos están bien. O a quarter past after 7, sorry, after. Solo que aquí nos están pidiendo es que utilicemos específicamente past or to. Ok, vamos a ver la segunda. Ya revisamos esas. Vemos que el palito del horario está en las 12. Ampliamos un poquito. ¿Qué sería? ¿It is? Sí. 5. 5. 5. O'clock. Oh, sí. O como la H. O'clock. Acá nos están pidiendo que, si lo estás diciendo bien, en ese caso sería, como nos están diciendo que utilicemos past
Entonces, nos tocaría, it is 5:12. Otra forma de decirlo sería como estás diciéndolo tú, sería entonces, it's 12:05. Primero la hora, primero a los 12:05. Cuando son del 1 al 9, ¿cierto? El O. Señora, Ok, muy bien. La tercera. Me sale error, pero entonces, mire. Aquí en estas, ya les muestro por qué puede aparecer el error. Uy, sorry. En la tercera. Pueden escribir por el ¿qué chat sería? también. Dime, te escucho. It is, ahí son las 6:35. ¿Qué sería 35, Mm, 5 to 6? 35. Se puede decir así, pero acuérdate que nos piden utilizar to y past en este ejercicio específicamente. Por eso, teacher, ahí no iría el Q, que son pasado la media hora, porque el past lo estamos utilizando antes, ¿no? Por ejemplo, de Sí, 12 en punto a 12:29, y a ella, al pasar ese tiempo, pues ya utilizaríamos el otro que es Q. to. Ujú. Ok, sí, señor. Entonces nos toca decir es cuántos minutos faltan para el to, ¿cierto? Ah, ok, perfecto, señor. ¿Cuántos Teacher, minutos faltan? ya 25, ¿cierto? Entonces sería 25. it is 25, 25 Sí, to 25 to 6. Ay, no, 6. el siguiente que sería, sí, se perdió. Sí, sí, señora, así Sí, sería. es para las 6. Muy bien. Ahí sigues mandando error. Es porque acá probablemente las respuestas están un poquito distintas. Cuarta. La cuarta entonces son, hacemos siempre la hora primero en español para que nos quede más fácil. Ahí serían las 3:15. Ah, no, 3:10, 3:10. 3 y Ok, 10. sería Sí, it is 10, 10, it is 25, past 3. past 3. Bien. Ya le di cuenta aquí cuál es el error. Listo. Y la última. Ahí sería, Sí, it is 45. Ay, no, 85. 85. ¿No? faltan, Ese para los, faltan 15 minutos para las 9. ¿cómo sería? 50, 50, 69. No sé, será ahí. 15, puede ser 15
2, 2, 9. 9. Se puede así o se puede, ya les muestro por qué más manda así. Se puede también a quarter, ¿te acuerdas? Ok, compañera. A quarter to 9 también se puede. Bueno, estas están bien, de pronto arroja error porque la respuesta que tiene la página en sí puede ser con una expresión un poquito diferente. Pero podemos decir it's 5 past 12, podemos decir it's 12:05, ¿cierto? Aquí porque son 5 después de las 12. It's 15 past 7, ¿sí? 15 después de las 7. Aquí 25 para las 6, ¿sí? Son 10 minutos después de las 3, ¿sí? Por eso pensémoslo de esa manera. Y se puede con la expresión de los minutos, o con a quarter, o con a half. Y tener en cuenta entonces que los 5-0 son para el O, así, o H, son para los primeros 10 minutos de la hora no más. ¿Listo? Ok. Ahora, si tuviéramos un reloj digital, ¿cómo lo diríamos? Ahí toca expresar también, teniendo en cuenta past, after, y también se puede decir el número final completo. Es más específicamente porque el reloj de pronto nos marca exactamente el minuto como tal. No es la forma más tradicional de decir la hora. Usualmente también, inclusive en español, a veces aproximamos las horas a lo que está más cercano, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues, tener eso en cuenta. Entonces, por ejemplo, la primera, ¿cómo la dirían? Tengan en cuenta también que se puede to o past. En este caso, yo utilizaría las expresiones más comunes para ser más claro en el momento de dar la hora. Digamos que lo vamos a decir con los minutos exactos. Entonces, la primera puede ser 7, it's 7, aunque podemos decir la hora sin 7, y cómo se dice 55. ¿Se acuerdan cómo se dice 50 más 5? 56. ¿Cómo se llamaba? 50, 55. 55. Muy bien. Esto siempre me mata ahí. En este caso ya nos dimos cuenta entonces que es decir la hora exacta. Entonces, ¿cómo diríamos 9:13? Entonces sería 9, ¿Sí? 13. 13. 9, 13. ¿Sí? 13. Exacto. 13. 13, que es un número no tan fácil de escribir. 9:13. Ok. 12 y 1 minuto. 1, 1. 12. 1. Acuérdate de la expresión de O. Ok. 1, por lo que el 0. Exacto. Por lo que es una hora. 8:43. 8, 8, 8. ¿Sí? 40, 43. 43. Ok. Y 11:32. ¿Y el de 3?
50, 30, 2. 11. 11, es que no sé cómo, yo sé que es el 11. 11, 11. 11, 30, 32. 32. Porque por la, Ok. Estas estuvieron un poco más fáciles, es decir, que estás usando bien los números en general, los números ordinales, me parece bien. Entonces, estos ejercicios pueden servir para que nosotros recordemos leyendo los relojes principalmente. En el último nos piden es que pongamos la hora analógica en versión digital, es decir, que si se dice it's 10:05, ¿cómo diríamos en hora analógica? Es decir, como lo acabamos de escribir en este formato de arriba. Como si tuviéramos los números con los dos punticos entre la hora y los minutos. Entonces, la primera son it's 10:05 en el analógico. Entonces voy a ayudarla con la primera, it's 10:05. ¿Cierto? Entonces, ahí recuerden que en el analógico normalmente se ponen los minutos exactos con números, pero también teniendo en cuenta, por ejemplo, la expresión O para los primeros 9 minutos. It's 2:15. Esa es la expresión analógica. Analógica, recordemos, reloj con minutero, pues, y segundero. Minutero, segundero y horario. ¿Qué es quarter? 15 minutos, ¿cierto? ¿Cómo lo pondrías tú? sería 3, 3, past, Más sencillo. Mira la hora, son las 2:15. son las 2:15. Entonces, ¿qué pena sería 2? 2. ¿Y cuánto es un cuarto? 15 minutos. O cuarto. 15 minutos también se puede decir cuarto, o eso ya es cuando se pasa la media hora. No, todavía no hemos pasado la media hora, son 15 minutos, por eso te digo, no es, porque está aquí escrito, como se escribe en analógico, past 2, pero entonces vamos a pasarlo a digital. 2. Pulgo de una vez. Ok, 15. It's 2:15. Ahora sí. Ahora con media hora. It's 9:30. ¿Cómo se pondría? En analógico. Piensa en el número porque lo estabas haciendo y además te acuerdas bastante bien de los números. Nine 30. Exactamente. Nine 30. It's 20 to 12. 20 para las 12. Bueno. 12. Siempre que estamos pensando en la cantidad de minutos, ahora sí. Ah, sorry, 12. Son las 11 todavía. Okay. Pero son las 11:40, ¿no? Entonces sería 12. Son las 11:40, sí. Teacher sería 40. Hay Sí, que señora. nombrar como Sí, 11:40. It's 1:45. O sea que son las 12:45. 12, 12. 40, 45.
40, 45. Muy bien. 45. Muy bien. Ok. Bueno. Técnicamente no existe una forma incorrecta de decir la hora desde que seamos claros con los minutos, con la hora para ubicar. Entonces, si decimos 15 después de X hora, media hora de esa hora, 15 minutos para que siga la siguiente hora, o si sencillamente lo hacemos al modelo analógico, que es decir, el número completo, todas son correctas, como se dieron cuenta. Pasa que a veces el lenguaje informal, que también nos pasa en el español, se vuelve más sencillo de usar. Cuando decimos it's a quarter to 9, entonces decimos también falta un cuarto para las 9. Es una expresión común, muy empleada, pero que sirve entonces también para dar la hora y en todas partes nos van a entender. Bien si decimos 15 minutos pasando las 7, que si decimos it's 7, 15, ¿cierto? Nos van a entender también de las dos maneras. ¿Qué es lo importante? Recordar los números, si quiero utilizarlo en formato un poco más digital o si debo de ser muy exacto con la cantidad de minutos. Y recordar las expresiones, que past son así como nos mostraban en el video. El past es la parte derecha del reloj analógico entre 0 minutos y 30 minutos y to es entre 31 minutos y 59 minutos, es decir, la parte izquierda del reloj analógico. Si lo vemos en un reloj acá analógico. De todas formas, con un reloj digital también, si vemos, por ejemplo, en el tablero que faltan 5 minutos para la siguiente hora, también podemos usar la expresión to. No es obligatorio dar los minutos exactos nunca, a menos que estemos haciendo de pronto algo que tenga una referencia, como una cuenta regresiva, o que debamos tener el inicio de un momento específico con un minuto exacto. Entonces, digamos que todas son correctas y es más un tema de acordarnos cuáles son los números y acordarnos que anteponemos siempre it's o it is. Recuerdo, it's es la contracción y ambas son correctas también. Entonces, dense cuenta que para las horas es un poco más flexible el vocabulario, pero lo importante es recordar qué queremos decir, qué nos muestra el reloj y cómo emplearlo para ubicarnos temporalmente, dicho propiamente como tal. Ok. ¿Qué preguntas tienen hasta ese momento? No, profe, gracias. Eso es más que todo como de práctica, ¿no? Pues bueno, en práctica Sí. y de paz, tener en cuenta como lo que tú decías, el minuto. Sí, digamos que la ¿Y intención claro? de compartirles estos links aquí en el chat es para que ustedes puedan hacer ejercicios de práctica por su propia cuenta para poder aplicar los conceptos que vamos viendo clase a clase. Igualmente, aquí también tengo uno de los de la clase pasada que quiero que hagan también, que son ejercicios de uso de las preposiciones at, in, aunque fueron las que repasamos la clase pasada con el video también. Pues son preposiciones que a veces pueden ser un poquito complejas de utilizar. Quieren, lo realizamos también para que se recuerden un poquito en qué andábamos. Entonces, aquí esta es otra plataforma. Ojo que yo utilizo plataformas de libre acceso para que hagan estas prácticas, ¿no? Ya para las evaluaciones, que nos queda una por plantear con estos últimos temas que vayamos viendo. Entonces, yo mañana les voy a poner la asignación ya final, porque nos quedan, pues ya nos queda solamente la otra semana de clases y la clase de mañana a las 9. Entonces, estas son prácticas para que ustedes afiancen un poquito los temas y vean si se equivocan o no se equivocan y repitamos de pronto el ejercicio hasta entender qué fue de pronto que lo que estaba mal ubicado, ¿sí? Entonces, estas son precisamente con at, in, on, que todas tienen un significado similar a en, a nuestra preposición en español en, pero acuérdense que en el video de la clase pasada dejábamos claro era cómo es como el lugar, si es tridimensional, grande, si es plano, si es un elemento pequeño, para distinguir el uso de cada una de ellas. Entonces, este también ya lo compartí aquí.
Entonces, por ejemplo, where is your mom, Paul? ¿Dónde está tu mamá, Paul? She is. Y entonces, ¿qué pondríamos aquí? Home with my little brother. Entonces, si vamos a verificar, entonces yo, por ejemplo, aquí le puedo dar, aquí al final tenemos una opción para revisar las respuestas, por supuesto, como solo tengo una, at. She is at home with my little brother. Quiero volver a hacerlo, entonces le digo retry para que él me vuelva a permitir el acceso. Entonces, ¿cuál usarían ustedes? I often find my cat sleeping on the sofa when I get back home. Sería in. Are you sure? In recuerda que es un poco como adentro de. Ah, on, sobre. On, sobre, sí. I left my bag on the car. In. La dejé dentro del auto, mi maleta en el auto. My mother keeps some money on the drawer of her bed or head beside table, sorry. Mi madre siempre mantiene dinero en el cajón de su mesita de noche. In. In. Ok. Exacto, es adentro. Andrew is the only boy on his family. The other kids are girls. Andrew es el único niño de su familia. En su familia. Sería at. At. Diría que es in, porque es dentro de la familia, en el grupo familiar. My American friends visit me en 2010. 20. Disculpa, no te escuché. Sería in en el 2010. Como es pasado, en este caso la solución es at. En 2010. Y 2010 es como un lugar con una limitación física distinta, por supuesto porque fue un año. Ok. My brother doesn't like playing tennis at it on cold rainy day or rainy days. A mi hermano no le gusta jugar tenis en los días fríos o lluviosos. In. No te escuché, no te entendí, sorry. In. In. Bueno, Sí, pongamos in. Es on, pero digamos, a ver, revisemos a ver. The Catalans buy roses and books at on Saint George Day. Los catalanes compran rosas y libros el día de San Jorge. ahí sería at. At. Bueno, pongo tus Sería respuestas, listo. lugares. My mother usually goes to bed at on about 12. On. On.
Bueno, sorry. On. Life was very different. Added on the 28th century. At. At. We always celebrate the New Year at it on a friend's house. In. En. In. Acá tenemos dos. David lives at it on Brooklyn, but he works at it on Manhattan. Brooklyn es una ciudad. Brooklyn es, sí, es como un distrito de Nueva York. Sí. Manhattan es otro. Sería at. Like, at. At. Y la segunda. Sería in. In. Right now, my sister is at Eton School. Ahí sería at. At. Okay. My new tablet is at it on the desk, at it on my room. Otra de dos. Ahí sería on. 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 ¿Y la segunda? In. En. Ok. Esta comienza con la preposición. At it on, Catalonia. People eat bread rubbed with tomato. Cataluña es país. Cataluña. Ah, Es una ok. región de España. Sería at. At. Ok. I was born at it on March. In. In. My family love the beach at it on summer. Sería at. Okay. There's a lot of traffic at it on the morning. In. En. In. Okay. We'd spent a few weeks in Mallorca at it on July and August. Nosotros pasamos varias semanas en Mallorca en julio y agosto. In. 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 We sometimes spend a few days away at it on Easter. Nosotros algunas veces pasamos unos días lejos en Pascua. Bien. At. Listo. Revisemos cómo nos fue. Ok. Tenemos unas bien. La primera, she's at home with my little brother. Está bien. I often find my cat sleeping on the sofa. I left my bag in the car. My mother keeps some money in the drawer.
Dentro, estas que son dentro de un lugar, in, siempre, indudablemente. My American friends visit me. Entonces aquí tenemos una diferencia. Entonces ahí pusiste at y realmente es in. Entonces, in 2010 es referente a la fecha. Entonces, mira, aquí pasa, vamos a revisar y ya nos la corrige. Ok. My brother doesn't like playing tennis. Pusiste in, no, no es in. Entonces, lo que pasa es que ahí, como no es dentro de, sino es un diferencial, entonces es on. ¿Ok? The Catalans buy roses and books. Entonces ahí también vuelve a tener una relación con las fechas. Y entonces es on. On. ¿Qué pasa con esta diferencia? Acá, como es una fecha específica, año específico es in en el año. Y aquí en la fecha es una fecha un poco más global que se puede repetir y por eso se escribe on. My mother usually goes to bed. Entonces, en ese caso es at about 12. Vamos a ir repitiendo, revisando estas opciones. Listo. Life was very different on the 28th century. We always celebrate the New Year at a friend's house. Y David lives on Brooklyn, but he works in Manhattan. Sorry, lives in. Vive en Brooklyn, pero él trabaja en Manhattan. Está dentro en los dos momentos. Right now my sister is at school. Este está bien. Mira que tiene la relación, entonces, de el momento es con at. My new tablet is on the desk in my room. Con las ubicaciones se está usando bien la preposición. At Catalonia. Okay. ¿Sí ves? At Catalonia. Y ahí también sí, lo que tú decías en anterior sería on, ¿cierto? Porque, En pues, Cataluña. de... Aquí sería in, porque estamos dentro de Cataluña. I was born in March. Es cuando decimos que algo está ubicado dentro de un momento específico de tiempo o en un lugar específico, in. My family love the beach. At summer pusiste y es in summer. Nuevamente volvemos al tema de el momento específico. ¿Ok? Y there is a lot of traffic in the morning. En la mañana, ¿sí ves? We spent a few weeks in Mallorca in July and August. En julio y agosto. Directo el momento. Y we sometimes spend a few days away at Easter. Pascua, como la fiesta también de San George, son momentos un poco más borrosos y se van a repetir varias veces en el tiempo, es decir, que se repiten, por ejemplo, cada año, ¿no? Si digo en julio y agosto a las 12 de la noche, si digo en verano, si lo dirijo técnicamente, entonces ahí están entonces nuestras respuestas. Aquí yo puse unas más. Ok, bueno, como se dan cuenta, de todas formas, trabajar con las preposiciones puede ser un poco confuso. Es cuestión de práctica también relacionarnos con los momentos, repasar un poquito y también inclusive uno empieza a sentir algunas veces que las frases pueden estar mal estructuradas, como que uno siente que la preposición como que no se siente en armonía con el resto de la frase, pero entonces digamos que estas prácticas son bastante
bastante buenas para que nosotros sigamos afianzando nuestro sentido del trabajo sobre el inglés. Ok, bueno, estuve hablando con la profe Daniela, que era su tutora previamente a la semana anterior, y me dijo que ella se encargaba de revisarles las evidencias hasta la evidencia número 4. Entonces le voy a solicitar nuevamente esta semana que por favor nos colabore con las notas para saber si ustedes tienen que hacer alguna corrección. Y la última evidencia, que es la que yo estructuro, la califico yo directamente. Es decir, ya habíamos hablado como de que ella me reenviara unos correos, pero resulta que lo que pasa con las evidencias es que ella las utiliza sobre una plataforma a la que solo ella tiene acceso. Entonces, si ella me manda las respuestas, yo tampoco puedo acceder a la plataforma, pues no tengo usuario ni contraseña de la misma. Entonces, eso quiero aclararlo para que vean que de pronto mi afán era calificar un poquito más rápido, pero ella se comprometió a calificarles. Vuelvo y le doy el recorderis hoy para ver si de pronto la próxima semana ya tenemos las notas de sus ejercicios en la plataforma como tal. Ella todavía tiene acceso a nuestro Classroom. Entonces, para que nos ayude y veamos entonces si hay que hacer algún ejercicio de corrección, si hay que repetir alguna de las entregas, porque recuerden que la intención de los cursos de esta modalidad complementaria es que ustedes puedan hacer los ejercicios, ver si los aprueban perfecto, si de pronto hay que mejorar algo, mejorarlo, y si hay que repetirlo para aprobarlo, se pueda aprobar. Sino que entonces nos empieza a tomar el tiempo porque el 26, que es el próximo viernes, el viernes de la siguiente semana, ya tenemos nuestra última sesión y ya en ese momento yo me tomaría los días 30 y 31 de julio para hacer las últimas revisiones, para que ustedes envíen correcciones y podamos cerrar satisfactoriamente el curso y ahí sí ya empezar a pensar en la parte de la certificación. Ok, ¿cómo les parecieron estos ejercicios? Seguimos enviando ejercicios de estos para que puedan practicar. Ay, sí, profe, tan amable, qué pena. ¿Hay posibilidad de pronto enviarlos primero? Tan amable. Porque lo que pasa es que cuando uno, ¿cómo le digo? Cuando uno cancela la llamada y vuelve a ingresar, como que se actualiza todo y se pierde pues la información anterior. Listo, ya lo reenvío, pero yo lo pongo también en Teams, ¿listo? Entonces aquí te voy a enviar el de las horas, aquí está. Y el de los add-on sí se los estás viendo, creo que sí. ¿Cierto? Señora. Listo, entonces ya envié el de la hora. ¿Qué es lo importante? Que ustedes puedan hacer esos ejercicios, los repitan, vean cómo son las fórmulas de composición de las frases, que esa es probablemente la clave principal. Al comienzo puede que a uno le cueste un poco mientras está como memorizando un poco eso, que de pronto la estructura es como lo más importante de memorizar. Y repitiendo y haciendo frases cortas y haciendo ejercicios cortos, vamos afianzando un poco esa recordación de por qué, por ejemplo, en inglés es diferente la estructura. Si en inglés yo, por ejemplo, cambio de lugar el verbo y lo pongo al comienzo, entonces, ¿qué estoy haciendo? Ya no estoy afirmando, ya estoy preguntando. Eso es todo eso es como una situación que debemos recordar siempre. Y es por eso que entonces yo envío también estos ejercicios para que ustedes refuercen lo que vemos, no que se nos quede solamente en aquí está el material y aquí está la tarea, sino que ustedes puedan practicar antes de hacer la tarea incluso y hacer pues una práctica mayor, porque en el caso del inglés efectivamente la práctica sí sirve, sí refuerza cosas, se nos olvidan menos los términos. Si dejamos, por ejemplo, lo que pasa mucho con la formación del inglés en Colombia es que lo vemos, digamos, obligatoriamente en el colegio y después lo vamos poniendo a un lado cuando ya no necesitamos que sea obligatorio y después se nos empiezan a olvidar cosas. Así de pronto en un momento determinado se nos haya facilitado. Entonces es cuestión de practicar y como siempre mi invitación va dirigida a que ustedes también puedan practicar también cada vez que tengan el espacio. Entonces les voy a compartir ya la página principal de Lingolia, que fue uno de las páginas que utilizamos hoy. Aquí va el link también, pero también la publico en Teams. Lingolia es donde estábamos haciendo los ejercicios de las horas y de
Perdón, esta. Ingleses, ingleses, que es como también otra plataforma, y entonces lo que vamos a encontrar es muchos ejercicios, pero también mucho material. ¿Qué es lo ideal? Que ustedes puedan hacer la práctica lo que más puedan y se vayan afianzando. Ok. Mañana vamos a ver entonces un refuerzo también de esto, vamos a hablar de otros temas que aún nos hace falta profundizar de nuestro curso, relacionado pues con el temario que la profe Daniela les mostró al comienzo. Y vamos entonces a retroceder un poquito para dar como una unión con las evidencias anteriores y empezar a trabajar entonces con parte más específicamente. Ya les digo exactamente cuáles son los que nos hacen falta. Ya les cuento exactamente qué temas nos hacen falta profundizar un poquito para poder hacerlo entre, bueno, mañana y empezar a trabajar ya de la mano de la quinta evidencia. Y la próxima semana vamos a trabajar muy fuertemente en la sesión del lunes en pronunciación, para que ustedes también vayan soltando un poquito la pronunciación. Sé que el tema de la pronunciación puede ser un poco a veces atemorizante, un poco de pronto le da a uno pena, pero entonces lo que tenemos es que hacer práctica con palabras sencillas, con palabras comunes, y vamos entonces, ya me acordé que más nos hace falta. Nos falta entonces hablar de algunos conectores y de las preguntas con las WH questions, que se están buscando mayor información que las preguntas de sí o no simples, que fueron de pronto las que ya vieron en presente simple y en presente continuo. Entonces, vamos a hablar de eso, ya teniendo en cuenta que vimos estos adverbios y esta forma de la expresión de la hora. Entonces, vamos llegando también ya al final del temario del curso, ¿ok? ¿Qué preguntas tienen? Bueno, parece que no hay preguntas. Bueno, esta sesión tenía como objetivo reemplazar nuestra sesión del día cívico del día lunes. Entonces, pues bueno, era importante que entraran la mayoría de aprendices, y se conectaron muy poquitos hoy, pero bueno. Esta sesión queda grabada como todas las demás, publicada. Creo que les debo la grabación de la sesión anterior, la publico en un momento. Y esta la publicó por la tarde para que puedan también revisarla. Y mañana entonces nos vemos nuevamente a las 9 de la mañana para continuar con nuestro tema en el mismo link que tenemos desde la clase del viernes pasado. Nuevamente lo comparto por el grupo de WhatsApp para que no se me pierdan y puedan ingresar fácilmente. Pero nos vemos ya en el horario regular de 9 a 12. Y pues nada, les agradezco mucho su participación, su conexión el día de hoy. Y bueno, estamos entonces en contacto el día de mañana. Les deseo un excelente resto de día, una feliz tarde y bueno, see you again tomorrow at 9 a.m. And it was nice to see you again. Have a good afternoon. Have a good day. Goodbye. Thank you all for coming. Thank you, Chao, teacher. profe, gracias. Bye bye. You're welcome. Have a good day. Goodbye.